buen día nuevamente. Bruno, ¿podemos dar inicio a la presentación? Ok, buenos días. Gracias, Katia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles pues, por acompañarnos en esta oportunidad. Es un agradecimiento en nombre de la Asociación Peruana de Facility Management. Y quiero darles las bienvenidas a este webinar titulado Energía y Sostenibilidad en el ámbito del Facility Management. Este se encuentra a cargo de Oscar Subirats. Él es arquitecto técnico e ingeniero industrial especializado en energía, máster en ingeniería de organización por la Universidad Politécnica de Cataluña y dirección de empresas por la UOC. También es CMVP y Certified Energy Manager por la Association of Energy Engineers. Formó parte del Departamento de Servicios Energéticos de CONSA Service como Project Manager en diferentes contratos de servicios energéticos y responsable de implementación de sistemas de monitorización energética. Actualmente lidera la transformación digital de la unidad de negocios de Facility Services del Grupo CONSA y ejerce como profesor visitante en la maestría de BIM Management en la UPC. Bueno, sin más lo dejo con Oscar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Bruno, por la presentación y buenos días a todos. Yo creo que sin más dilaciones podemos empezar un poco. Bueno, la ponencia de hoy, como decía Bruno, es sobre energía y sostenibilidad, siempre bajo el paraguas o sobre la perspectiva del Facility Management. Entonces, veremos hoy cómo aterrizan estos conceptos en el día a día de este perfil, bueno, que digamos que abraza la PFAM. A mí no me gustaría perder mucho más tiempo con las presentaciones, ya Bruno la ha hecho, de hecho es un tema que a mí tampoco me gusta en exceso presentarme a mí mismo y decir pues la titulación y demás, con lo cual ya visto con Bruno yo creo que podemos pasar a materia. Entonces, lo que sí que me gustaría empezar es poniéndoles un poco en contexto, poniéndoles en contexto de por qué les explico la parte de energía y sostenibilidad y qué es lo que hace que yo sea la persona que venga a explicárselo, ¿no? Entonces, primero, la procedencia, es decir, desde dónde vengo. Vengo del grupo COMSA, como decía Bruno, actualmente liderando la parte de transformación digital, pero mi background anterior era sobre todo en la parte energética, en la parte de servicios energéticos, ¿vale? Es un modelo de contrato, un modelo de servicio muy específico dentro del ámbito de los Facility Services, como decía también Bruno en este caso, y que queda bajo el paraguas del área de mantenimiento y servicios de todo el grupo COMSA. Aquí pueden ver un poco todas las empresas que forman el grupo. Hay multitud de empresas, de hecho tenemos precisamente presencia en Perú también, sobre todo la parte de infraestructuras, pero en este caso pues sería la parte de mantenimiento y servicios. Si aterrizamos un poco más en esta división de mantenimiento y servicios, vemos las diferentes líneas de negocio que tenemos. Y en concreto, esta es la pata, la cuarta, de la que hablábamos, de la empresa de servicios energéticos. ¿Qué es como concepto una empresa de servicios energéticos y por qué digamos que es la que tiene el expertise en esta área de energía y de sostenibilidad? Pues bien, yo creo que es importante pararnos o detenernos un segundo en esta slide porque explica un poco el modelo de negocio y la relación que tenemos con estos dos conceptos. En sí, una S, o como si alguno de ustedes ha leído un poco más de bibliografía anglosajona, lo verán como ESCO, Energy Service Company, o en este caso S, Empresa de Servicios Energéticos, es aquella empresa la cual, digamos, utiliza varios sombreros de cara al cliente. Utiliza, por un lado, el sombrero tradicional de una empresa de servicios, en este caso mantenimiento, hacia el cliente, pero ejerce también otros papeles adicionales que le aportan un valor añadido al cliente. Como primer punto podríamos decirle que somos unos gestores energéticos. Evidentemente lo que vamos a hacer con este modelo de contrato es gestionar la energía del cliente, pero en muchos aspectos que ahora veremos. Pero quizá yo el que destacaría como más importante es la parte de entidad financiera. Dentro de un modelo S, que luego ya más adelante en la presentación detallaremos más, esta empresa lo que hace es financiar una renovación o una intervención en casa del cliente para que mejore el rendimiento energético. Entonces, el cliente, ¿cómo nos devuelve esa cuota? ¿Cómo nos devuelve esa financiación que le estamos haciendo? En base a un ahorro conseguido. Por lo tanto, es un modelo en el cual
el cliente no tiene que desembolsar una cantidad económica, dado que con el ahorro conseguido ya puede pagar esos servicios ofertados, ¿vale? Este es uno de los puntos más importantes de este modelo de contrato. Por otro lado, evidentemente también hacemos un papel de consultoría e ingeniería. Evidentemente tenemos que ver, analizar muy bien cómo está utilizando la energía o cómo está derrochando en muchos casos la energía al cliente para poder, digamos, asesorarle en qué áreas tiene que invertir o en qué áreas tiene que digamos, centrarse. En algunos modelos de contrato también podemos incluso ser proveedores de energía, es decir, ser nosotros quien vendemos la energía directamente al cliente. No es lo más habitual, pero también se podría dar, ¿vale? Y una relación directa con los fabricantes de los equipos. Al final, pues somos quien hace el proyecto, quien hace la instalación y quien hace la operación de todos estos nuevos activos que entran en casa del cliente. Por lo tanto, hay una relación muy vinculante con los fabricantes de los equipos. Por lo tanto, como ven, servicios energéticos es un paraguas muy amplio que abarca pues, desde el diagnóstico energético, el diseño de instalaciones, la obra o la instalación, la financiación como punto destacable, la parte de commissioning, es decir, la puesta en marcha de esas instalaciones, para nosotros es un valor fundamental y ustedes como Facility Managers evidentemente estarán de acuerdo conmigo para el buen funcionamiento de las instalaciones. Y luego, evidentemente, pues toda la parte de operación y mantenimiento y medida y verificación. Es decir, contrastar que los datos de ahorro realmente son los que hemos estudiado en una fase previa de consultoría, ¿vale? Dicho esto, les pongo un poco en contexto de cuál era mi procedencia y por qué pues, trabajamos con todos estos ámbitos de energía y sostenibilidad. Pero vamos a ver un poco una visión más genérica, es decir, no desde la visión de la que yo vengo, sino el porqué de la importancia de estos dos conceptos. Entonces, aquí es muy fácil. ¿Cuáles son los impactos del sector edificación? Pues aquí vemos unos números que realmente impactan. Quizá todos, la primera aproximación que tendríamos cuando hablamos de sostenibilidad en edificios es el consumo energético que ellos tienen y probablemente me atrevería a decir que muchos de ustedes pensarían en la energía que consume el edificio por su uso y muchas de las veces es el concepto en el que más nos centramos. Erróneamente, no. Hay una razón por la que nos centramos más en esa energía en la fase de operación y mantenimiento, básicamente porque es la que tiene más impacto en toda la vida del activo. Pero hay muchas más fuentes energéticas durante todo el ciclo de vida de un edificio que también tenemos que analizar y poder observar. Hoy veremos algunas herramientas para poder hacerlo. Pero no deja de ser igual de importante el impacto en agua, el impacto hídrico que tiene el edificio, los materiales que utilizamos, la calidad de aire en el interior, muy importante para el usuario, el vertido de residuos que genera tanto el proceso de obra, la explotación y la posterior demolición o reutilización de ese edificio. Y evidentemente, con todos estos vectores, hay unos gases de efecto invernadero que son consecuencia de todo ello. Por lo tanto, viendo estos impactos, es importante que podamos analizar la sostenibilidad en los edificios de una manera holística, de una manera mucho más general de la que ahora mismo estamos viendo. Y esto es un poco la visión que voy a intentar yo darles hoy. Como decía, la parte energética, tenemos un bias, tenemos una desviación en pensar que la parte energética de un edificio es el uso. Y como os decía, evidentemente tiene una razón de ser este bias que tenemos. Y básicamente es lo que expone este gráfico de aquí. En una fase de construcción tenemos un consumo energético, evidentemente, en muchos casos embebido en la fabricación del material, pero el real impacto energético de un edificio, como pueden ver aquí y de manera muy clara, es la fase de uso. También la razón de esto es porque una fase de construcción probablemente se extiende 2 años, 1 año en la vida de un activo, en cambio la fase de operación se puede extender 20, 30, 40, 50 años. Por lo tanto, el impacto evidentemente tiene que ser mucho mayor. Hay un pequeño impacto también derivado de las remodelaciones, rehabilitaciones, intervenciones que se hacen en esos edificios, que también caería dentro de del trabajo de un Facility Manager, encargarse de todos esos fit-outs, esas remodelaciones de esos edificios. Y finalmente, una fase de demolición que ya no es tan intensiva en cuanto a consumo energético, pero sí en la parte de generación de residuos, que se fijan que se equivale también a la fase de uso. Por lo tanto, vemos que también hay un impacto derivado en esa fase de uso. Bien, vamos a centrarnos en todo ello, sobre todo, evidentemente, en la fase de uso que como Facility Manager nos aplica, pero intentaremos dar un poco una visión más genérica para poder ver puntos en los que tendría que intervenir o en los que tendría que conocer un Facility Manager. Si analizamos un poco las tendencias
en materia de Facility Management a nivel mundial, ¿vale? Esto es de un estudio de Frost and Sullivan, sacaba como 8 vectores, o exponía como 8 vectores en los cuales eran tendencia de 2017 a 2025 en el mundo o en el sector del Facility Management. Entre ellos, bueno, tenemos un tema de productividad empresarial, un tema de software o de tecnología, ¿vale? Que es precisamente lo que yo ahora mismo estoy trabajando. Pero, como se fijan, yo he destacado 3 puntos que creo que son importantes por lo que venimos a hablar hoy y son la estructura que he definido en la presentación de hoy. Por lo tanto, ya veremos que más adelante detallaremos cada uno de estos puntos. Y, bueno, básicamente es sostenibilidad a nivel empresarial, a nivel de impacto de la actividad empresarial. Por lo tanto, los edificios no dejan de ser la extensión o el activo que permite desarrollar la actividad empresarial. Por lo tanto, también la sostenibilidad afecta de manera directa. La gestión energética como un punto de competitividad empresarial. Al final, en muchas de las industrias, digamos, el coste energético es una de las partidas presupuestarias más importantes y, por lo tanto, su optimización permite una optimización muy buena de la cuenta de resultados. Y, por último, el performance contracting, que fíjense que aquí es un abanico mucho más genérico. Este performance contracting no habla de nada energético, pero este performance contracting, si nos lo llevamos al entorno energético, también tenemos una adaptación de Pero este ojo, performance. paralelo. Ahí, guíate por la línea. No, Roberto, escúchame. creo que tienes el micro abierto. Me lejos iba así. Sí, perdonen, estoy apagándolo un segundo, por favor. ¿No tienes una tiza, nada para marcar? ¿Cómo vamos a marcar el hecho? Esos A son ver, problemas del directo. Sí, un segundo, por favor. Ya, pero tiene que estar alineado, ¿ah? A ver, un segundo. Oscar, me parece que puedes retomar mientras Vale. yo veo de solucionar esto, por favor. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, veíamos estas 3 patas como la estructura general que veremos hoy y también, pues básicamente, razonado en que es la tendencia, como marcaba Frost and Sullivan, en el ámbito del Facility Management. Entramos un poco más en materia y vemos un poco qué implicaciones tiene la parte energética y la sostenibilidad desde el punto de vista del Facility Manager. Y entonces, yo aquí también en las diferentes presentaciones que daba sobre la materia, ponía como 4 puntos o 4 piedras angulares con relación al Facility Manager. La primera es la normativa, evidentemente, pues una obligación, unas tendencias normativas que nos obligan a ir hacia esa línea. En este caso ven aquí las líneas que marca Europa para todos los países miembros. En este caso pues es el 2020, el proyecto 2020, en el cual pues pide reducción de los gases de efecto invernadero un 20%, presencia de energías renovables un 20% y potenciar la eficiencia energética otro 20%. ¿Vale? Eso era el objetivo para este 2020 y ahora entramos en el 2030. A nivel de Perú, por lo que me consta, no hay tal exigencia todavía, pero evidentemente es una tendencia mundial, va a acabar llegando. Por otro lado, hay una tendencia totalmente corporativa, es decir, una imagen corporativa, y para muestra un botón, aquí vemos, yo creo que una de las mayores muestras en cuanto a tendencia hacia la sostenibilidad de las empresas, en el campus del Apple II en Cupertino, que es un claro ejemplo de edificio sostenible, energía totalmente renovable con esa instalación fotovoltaica en todo el edificio, vegetación, espacios exteriores, iluminación natural. Bueno, al final esto no deja de ser un poco el icono empresarial. Por lo tanto, bueno, es responsabilidad social corporativa, correcto, pero también tiene una componente de imagen y como veremos hoy, en algún punto la sostenibilidad deriva hacia esa tendencia. Pero bueno, al final no deja de ser también un razonamiento para nosotros. Otro de los puntos importantes es el factor económico, evidentemente, pues reducir los consumos energéticos o optimizar los consumos energéticos de los diferentes activos repercute directamente sobre la cuenta de resultados, por lo tanto, es algo que o es un factor
a utilizar para convencer a directores financieros y direcciones generales a invertir en este punto. Y finalmente, y probablemente es el punto en el que estamos más habituados como Facility Managers o como vertiente técnica del Facility Manager, que es la parte operativa. Mantener en mejor estado o invertir en las instalaciones hace que los costes operativos y el funcionamiento de los activos sea más óptimo. Por lo tanto, alargamos vida útil y conseguimos rendimientos más óptimos. Y estas serían un poco las 4 vertientes que nos, digamos, nos consolidan invertir en energía y en sostenibilidad desde el ámbito del Facility Manager. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a ver hoy? Y aquí entro un poco más en materia, vamos a bajar un poquito el ritmo y vamos a centrarnos o vamos a entrar un poquito más en terreno técnico. Como les decía, voy a aprovechar este estudio de Frost & Sullivan para enfocar la presentación en 3 grandes puntos. Una parte inicial de sostenibilidad, veremos qué herramientas tenemos en el ámbito de la sostenibilidad para potenciar todas estas medidas. Entraremos en una segunda fase, pelín todavía más técnica, que es la parte de gestión energética y cómo puedo implantar políticas de eficiencia energética o de gestión energética a nivel corporativo. Y por último, herramientas que facilitan invertir en eficiencia energética sin la posibilidad o sin que el cliente tenga esos recursos. En todos estos casos, en estos 3 vectores de análisis que veremos hoy, me gusta remarcar que el Facility Manager es una figura clave. Es una figura clave porque evidentemente está en la fase de uso del activo, pero en un entorno corporativo este Facility Manager a la vez, digamos que diluye su perfil con un Project Manager. Es decir, es también la persona que puede definir los requisitos a nivel de proyecto para edificar un nuevo activo o para invertir en un nuevo activo. Porque al final no deja de ser la persona más conocedora de las necesidades técnicas a nivel de activo de una organización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo en esta parte inferior, en este gráfico inferior, marco como desde la etapa de construcción hasta la etapa final, me gustaría pensar que realmente en un entorno corporativo, ¿vale? Saliendo del entorno corporativo, evidentemente, es más difícil que este facility se implique en estas fases, pero en un entorno corporativo me gustaría pensar que el facility en unos años va realmente a aparecer desde la concepción inicial, marcando prerequisitos para el diseño de ese edificio, hasta la fase, evidentemente, de etapa de fin de vida. ¿Vale? Pero bueno, si nos situamos en la realidad, pues nos encontramos en que realmente participamos en una fase final de construcción, probablemente en una fase de commissioning. Como decía antes, es una fase estratégica y a partir de aquí entonces, toda la explotación de este activo. Verán que en algún punto la parte de sostenibilidad quizá repercute también mucho en la fase de proyecto y por eso remarcaba que el Facility es una pieza clave en la definición de estos prerequisitos. Bien, entro en el primero de los vectores, que en este caso es la sostenibilidad. Y como os decía, yo voy a intentar darles algunas herramientas o facilitarles un poco la aproximación hacia este campo. Entonces, aquí marco algunos de los sellos que creo que les pueden resultar familiares. Probablemente apostaría con que el primero de ellos es el que les resulta más familiar. Bien, hablamos de certificaciones a nivel internacional de edificios, pero no una certificación al uso como podemos tener, por ejemplo, en España, que tenemos una obligatoria a nivel gubernamental, sino una certificación a nivel voluntario, ¿de acuerdo? Es decir, es una apuesta que tiene que venir desde la propiedad, sea una empresa, sea un particular, y que se centra en la sostenibilidad del edificio o del activo, pero desde un ámbito, como decía, mucho más holístico. No nos vamos a centrar en el consumo energético del edificio en fase de uso, que es en lo que se centran gran parte de las certificaciones a nivel gubernamental. Por ejemplo, en España tenemos una que es obligada para poder vender o alquilar cualquier activo inmobiliario y que, como decía, se centra únicamente en la energía consumida durante la fase de uso del activo. Se centra mucho en las decisiones de proyecto que afectan a ese consumo energético. En este caso no. En este caso vemos una sostenibilidad desde un nivel más alto y desde una perspectiva. Oscar. ¿Sí? Oscar, perdona. Sí, podemos retomar este slide, por favor, para que se escuche un poco el audio. ¿Se me cortó el audio? Sí. Vale, retomo desde cero. Ajá. Gracias. Bien, como comentaba,
Aquí presento una serie de iconos que probablemente a algunos de ustedes les resultará familiares, porque son certificaciones en el ámbito de la sostenibilidad centradas en edificios. Ven diferentes casuísticas, ahora entraremos un poquito más en detalle a definir qué es cada una de ellas. Yo apostaría que la primera es la que les va a resultar más familiar, porque quizás la que tiene más implantación en Perú. Pero la perspectiva que les intento mostrar con esto es que esto son herramientas para certificar a nivel internacional la sostenibilidad de un activo inmobiliario. Pero es una visión que se aleja un poco de la visión digamos, la visión hacia lo que tienden las certificaciones a nivel gubernamental. España, por ejemplo, es un ejemplo total de este tipo de certificación. España tiene una certificación a nivel energético de los edificios, que es obligada para poder vender o alquilar cualquier activo, pero que se centra únicamente en las decisiones de proyecto y obra que afectan directamente a esa fase, a la fase de consumo de energía en operación. Por lo tanto, potenciará utilización de herramientas de bajas emisiones de CO2, como podría ser cualquier fuente renovable. Pero no va a tomar ninguna relevancia la utilización de un material u otro de acabado de muros o cualquier ejemplo que les podría poner más adelante. En este caso, la visión es mucho más holística, es mucho más a alto nivel y mucho más amplia. Por lo tanto, no solo se centra en la energía en fase de uso, de hecho, no solo se centra en la energía, se centra en muchos más aspectos, pero la única cosa es que se trata de una certificación que no es obligada, que tiene que ser una creencia o una apuesta a nivel de la propiedad, ¿vale? Sea una empresa o sea un particular. Pero dentro de todas estas certificaciones que vemos aquí, vamos a ver que hay diferentes especificaciones para cada una de ellas. Entonces, lo que intentaré hoy es darles la diferenciación entre ellas para que puedan discernir cuál deben aplicar en cada caso. Primero, vamos a hacer una aproximación a nivel general. ¿Por qué necesitamos esta certificación sostenible? Bueno, es un tema primero de garantía, es decir, hay una entidad internacional, un tercero con un reconocimiento a nivel internacional que nos acredita que el edificio es sostenible porque está cumpliendo un estándar, ¿de acuerdo? No es unos requisitos hechos ad hoc, sino que hay un estándar internacional que debe cumplir todo el mundo que quiera conseguir esa certificación. Eso nos da este segundo punto, un reconocimiento que yo puedo publicitar, que puedo anunciar o que puedo incluso poner en la entrada de mi edificio. Es un elemento diferenciador, aumenta la calidad del proyecto, evidentemente aumenta la calidad del activo, y este elemento diferenciador se podría incluso traducir en que puedo incluso arrendar ese activo por un importe mayor. De hecho, hay estudios, luego hablaremos un poquito más, en que valoran el aumento del valor de un activo precisamente por la obtención de un nivel de certificación u otro. Sirven de guía, es decir, nos marcan unos requisitos mínimos que debo cumplir, así como unos requisitos voluntarios, y me dicen cuál es la línea que tengo que seguir para conseguirlos. Por lo tanto, a su vez es una guía. Es un certificado cuantificable y medible, por lo tanto me permite también, digamos, hacer benchmarking entre los diferentes activos, ¿vale? Porque tengo un mismo índice de medida y evidentemente esto como requisito casi más que una característica, es un proceso que debe ser claro y objetivo para que no haya entonces trampas ni cosas raras. Entonces, desde las diferentes verticales, es decir, cuáles son los interesados, cuáles son los principales stakeholders que intervienen en este proceso de certificación. En el primer nivel es al usuario, es decir, las mejoras que le pueden aportar al usuario, mejora de la calidad de vida, consumo energético menor de esos activos. Veremos que este punto debemos cogerlo un poco también, como diríamos aquí en España, con pinzas, porque habrá algún punto que se puede escapar o que puede ser que no sea tan cierto. Reducción del consumo de agua hasta un 35%, incremento del valor de la vivienda o del activo inmobiliario aproximadamente un 10%. Desde el punto de vista del propietario, inversor, promotor, empresa, etc. Calidad total, incremento del valor, no es del calor, perdonad aquí el error tipográfico, del 7,5%. Condiciones de financiación bancaria especiales, veremos que hay alguna empresa, incluso una SOCIMI, que obtienen ya préstamos sostenibles, lo cual les da mejores características para volver
para devolver ese importe, etcétera, etcétera. Ahorros en costes de mantenimiento, explotación y operación, por lo tanto, tiene unos activos mejores, unos activos mejor mantenidos, por lo tanto, nos permite optimizar esa parte. Y permite comparación y el desarrollo de planes de mejora del patrimonio inmobiliario, que más adelante veremos, sobre todo desde el punto de vista más energético. Al equipo de diseño, pues nos da cierto posicionamiento, cierta imagen de marca, el hecho de poder conseguir certificaciones de este tipo. Es un servicio diferenciador y valor añadido, es decir, algo que se puede ofrecer además del diseño al cliente. Mejora de propuestas técnicas, van muy guiadas por el concepto de la guía de cualquiera de estas certificaciones. Actualización constante y contrastada, porque viene de una institución internacional, luego veremos cuáles son cada una de ellas. Y evidentemente, pues hay una vertiente del planeta, una vertiente de lo que veníamos hablando en el principio de la sesión, de los impactos que tiene el sector construcción. Por lo tanto, esas son las mejoras centradas en el planeta. Vamos a ver, o vamos a intentar en esta fase discernir cada una de ellas por su tipología. Como han visto antes, he puesto una serie de iconos, pero ahora me gustaría entrar un poquito más en materia. Inicialmente, yo hablaría de estas tres, ¿vale? Incluso metería una cuarta que sería WELL. Las tres primeras de ellas son, podríamos decirles, o certificaciones hermanas o primas hermanas, es decir, son muy, muy similares. De hecho, las dos primeras de ellas, los creadores son los mismos. Es decir, BREEAM es la primera certificación a nivel internacional que aparece y la misma gente que crea BREEAM, es una certificación procedente de UK, es la gente que se traslada a Estados Unidos para crear LEED. Por lo tanto, luego veremos en un slide la similitud entre estas certificaciones. Ambas dos, incluyendo incluso Verde, que es la tercera de ellas, tienen una visión de unos 10 vectores de impacto a nivel de sostenibilidad de un edificio y ponderan la puntuación en base a unos criterios que luego veremos. En caso de LEED es algo estándar a nivel internacional, siempre pondera de la misma manera. En caso de BREEAM, por ejemplo, en función de la prioridad regional, es decir, en función de la adaptación a cada uno de los países, ese porcentaje de ponderación puede variar. Hablaremos un poquito más en detalle. Verde es una adaptación de estas dos herramientas a nivel español, por lo tanto no voy a entrar demasiado en detalle. Y luego aparece WELL, que es la extraña de la familia. WELL es un certificado muy centrado en bienestar y salud de los ocupantes. No voy a detallar mucho más de momento porque tenemos algunas slides que nos permitirán ampliar esta información. Y por otro lado tenemos otro tipo de certificaciones que se escapan un poco del ámbito puramente sostenibilidad a alto nivel, que serían, por ejemplo, Passive House, que es una certificación alemana que cada vez está ganando más presencia a nivel internacional, Minergy, su prima hermana austríaca, y Zero Energy, que habla del concepto de Nearly Zero Energy Buildings o edificios de consumo casi nulo, ¿vale? No sé si les consta, si no les consta, bueno, lo introduzco. A nivel de Europa hay una línea, una directiva europea que nos obliga a los países miembros a que a partir del 31 del 12 del 2020, es decir, a final de este año, todos los edificios nuevos que se construyan estén bajo una política de Nearly Zero Energy Building, ¿vale? Traemos quizá un poquito más en detalle al final de la sesión. Con esto también me gustaría plasmarles la diversidad de ello. Al final esto se ha convertido en un mercado y lo que hace es que en cada uno de los países, en cada una de las regiones, se desarrollen certificaciones adaptadas a las necesidades de cada uno de los países. Podemos hablar del ejemplo de Verde, como ya comentaba antes, que es una adaptación del Green Building Council España de las líneas generales marcadas por LEED y BREEAM, pero, por ejemplo, nuestros vecinos franceses tienen HQE, japoneses tienen CASB y podríamos aquí seguir hablando durante mucho tiempo. A nivel general, a pesar de que hay esta disparidad de herramientas, los que marcan las líneas generales de esta tendencia es, por un lado, US con el LEED y, por otro lado, UK con BREEAM, ¿vale? Estas dos, como decía, son certificaciones hermanas y tienen un gran parecido entre ellas. Como visito su país, afortunadamente, un par de veces al año, conozco un poco el mercado y por lo que he visto en estos años, la que tiene más presencia a nivel
a nivel de Latinoamérica y en concreto Perú sería LEED. Por lo tanto, centrado un poquito más la atención en esta certificación. Bien, de todas maneras, para reforzar lo que veníamos hablando, aquí pueden ver una slide en la cual marca grandes vectores de análisis en cuanto a la sostenibilidad. ¿Vale? Tenemos una parte energética, que es la que decíamos que era como el must de todas las certificaciones, es decir, todas cumplen ese vector energético, sobre todo centrado en el aspecto de operación y mantenimiento del activo, pero hay algunas de ellas que van un poco más lejos. Pero luego empezamos a encontrar vectores como bioclimatismo, ecoconstrucción, entorno, impacto de agua, que si se fijan, de las diferentes certificaciones que hemos ido comentando, cada vez la presencia en estos diferentes puntos o en estos diferentes vectores se va diluyendo. LEED y BREEAM son los que tienen más presencia, pero en cambio, por ejemplo, si se fijan en Passive House, cuando salimos del entorno energía y bioclimatismo, no tiene presencia prácticamente en ningún punto. Y por último, el CTH, certificación energética, es el que les comentaba, que en caso nuestro de España es el obligado a nivel gubernamental. Como si se fijan, en ese caso solo tiene unos pequeños puntos de análisis y toda la parte adicional a la energía no la contempla. ¿Vale? Entonces, nosotros hoy lo que intentamos dar es una visión mucho más holística, como comentaba al principio, mucho más general de la sostenibilidad, no solo en el ámbito energético. A pesar de que acabaremos hablando de energía, pero intentaremos acercarnos desde una vertiente más genérica. Entonces, retomando el discurso por donde lo había dejado anteriormente. Como les decía, tenemos tres clasificaciones, o me gusta a mí plasmar tres diferenciaciones entre las diferentes certificaciones de las que vamos a hablar. Básicamente porque hay especificaciones muy diferentes entre cada una de ellas. Como comentaba al principio, las tres primeras herramientas de las que hablábamos eran mucho más genéricas, mucho más holísticas en su visión. WELL estaba mucho más centrada en la parte de salud y bienestar de los ocupantes, y finalmente esas tres restantes, Passive House, Minergy y Zero Energy, están muy centradas en la fase de operación y mantenimiento, sobre todo en la parte energética. Voy a entrar un pelín más en detalle en cada uno de estos vectores, en cada una de estas verticales, para poder explicarles un poco más en qué se basan cada una de estas certificaciones. A nivel de LEED, que como les decía era la que tenía más presencia a nivel LATAM, nos encontramos que la visión de LEED se centra en estos 7 factores más 2 adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos por un lado de innovación. Esta certificación nos permite aportar soluciones innovadoras que no existen en mercado, es decir, no es en la implantación de un producto de mercado, sino que puedo proponer alguna solución y me permite conseguir una puntuación. Se centra también en la calidad de aire interior, muy importante desde el punto de vista LEED, tanto desde el punto de vista de los equipos de climatización como el punto de vista, por ejemplo, de impacto de diferentes materiales, diferentes pinturas en cuanto a compuestos orgánicos volátiles, etc. Luego se centra también de manera importante en la utilización de materiales y recursos. Por lo tanto, hay por un lado la selección de estos materiales y por otro lado cómo se van a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo la construcción de ese edificio. A eso le centra mucha atención LEED y también le centra atención, por ejemplo, a puntos como la localización y el transporte, es decir, la proximidad a un transporte público, a una línea de autobús o a un metro, o incluso que yo prevea instalar aparcamientos de bicicletas o puntos de recarga de vehículos eléctricos, da puntuación en un entorno LEED. La selección sostenible del emplazamiento, el impacto que tenemos contra ese emplazamiento, igual que la gestión que hacemos de la obra en cuanto a extracción de lodos, en cuanto a contaminación del terreno, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, hay una parte de energía y atmósfera muy importante. De hecho, ahora verán que es la parte que tiene más presencia a nivel de ponderación. Y luego, evidentemente, pues una parte de eficiencia en agua. Bien, estos son los vectores generales, pero ¿cómo funciona LEED a grandes trechos? LEED lo que marca es una serie de prerequisitos, que ahora los veremos, y una serie de requisitos voluntarios. Entonces, es decisión del equipo de proyecto, el equipo de construcción y, en última instancia,
del promotor o propietario de ese activo el determinar qué puntos de la certificación LEED voy a conseguir. Los prerequisitos, evidentemente, como su propio nombre indica, son prerequisitos, es decir, son obligado cumplimiento para conseguir una certificación LEED, pero a partir de aquí yo puedo decidir a qué nivel de certificación llego. Como ven aquí, en la parte inferior derecha del slide, ven un nivel Certified, es decir, un nivel básico de LEED. Evidentemente siempre está un punto por encima de las exigencias a nivel normativo. Es un valor diferencial, por lo tanto no tendría ningún sentido que se equiparara a un nivel normativo, tiende a ir un poco más allá en su visión. Pero a partir de aquí, en función de la consecución de puntos que voy consiguiendo, pues puedo obtener un Silver, un Gold o incluso un Platinum. ¿De acuerdo? Bien. Sin antes comentar esto, esta es la certificación posible, es decir, 110 puntos posibles si yo consigo todos los puntos LEED. Evidentemente es complicadísimo y requiere un elevado nivel de inversión conseguir estos 110 puntos. Y como ven en la parte inferior, ahí está la ponderación a grandes rasgos. Falta algún pequeño vector de menos impacto o de menos relevancia. Pero a grandes rasgos, estos son la discriminación o la ponderación de puntos de los diferentes vectores. Como ven, como comentaba antes, la parte de energía y atmósfera evidentemente es la que tiene más impacto. Esto LEED lo marca como tendencia o como línea a nivel internacional, es decir, todo el mundo tiene esa misma ponderación. Como he comentado antes, la diferencia de BREEAM es que en países donde tienen una elevada implantación crean un comité nacional. Y ese comité nacional, formado por un comité de expertos, lo que permite es adaptar esas líneas generales de BREEAM International a las demandas o a las características regionales donde se va a implantar. Entonces, nos podemos encontrar casos donde, por ejemplo, la gestión hídrica, la gestión del agua, sea un punto crítico, o sea un punto de elevado impacto en esa sociedad y, por lo tanto, que ese vector gane relevancia en la ponderación definitiva. ¿Bien? Dicho esto, estas son las categorías de las que dispone LEED para obtener su certificación. Como pueden ver a mano derecha en cada una de esas tablas, lo que es obligado es ese requerido o ese prerequisito, como comentaba antes, que esto debe ser cumplimentado en todos los casos para obtener una certificación LEED. Y a partir de ahí, todos los puntos o los créditos, como les llaman, que aparecen a mano derecha, se podrán ir consiguiendo de manera voluntaria. Evidentemente, desde la perspectiva que como mínimo para obtener una certificación LEED debería conseguir estos 40 puntos que marca el rango de Certified, ¿vale? Ya les avanzo que solo con los prerequisitos no conseguimos un nivel de certificación. Debemos conseguir puntos adicionales, ¿de acuerdo? Pero eso, repito e insisto, depende totalmente del equipo de proyecto, de equipo de construcción y en última instancia de la propiedad, decidir qué puntos son más estratégicos para su consecución, ¿de acuerdo? Dicho esto, como comentaba, LEED BREEAM son precisamente certificaciones hermanas y lo que podemos ver aquí es una comparativa, simplemente a nivel de curiosidad, entre ambas certificaciones para ver que realmente las líneas generales de estas dos certificaciones son prácticamente paralelas. Y bien, desde el punto de vista, porque ahora hemos visto la parte técnica, pero desde el punto de vista del cliente final, ¿cuál es la aportación que le da esa certificación? Aquí vemos un ejemplo de una SOCIMI, una de las más importantes a nivel español, que es Inmobiliaria Colonial, como en su cartera de activos, esto es una imagen extraída directamente desde su página web, en su cartera de activos ya publicita los activos disponibles con el nivel de certificación asociado. En muchos casos vemos el LEED, en este caso ven aquí el LEED Gold, y en otros casos vemos BREEAM. Tengo que decirles que en el caso de España, por ejemplo, se empezó una tendencia muy fuerte hacia LEED, pero con los años BREEAM sacó una certificación nacional de BREEAM, que es el BREEAM ES, BREEAM España, el cual adapta mucho los criterios a nivel español y los requisitos a nivel español. Y a partir de ese punto es cuando empieza a ganar mucha presencia BREEAM a nivel español.
Y vemos aquí lo que comentábamos anteriormente. La compañía apuesta totalmente hacia la sostenibilidad, de hecho es una de sus líneas estratégicas, pero a pesar de que es una de sus líneas estratégicas, la empresa también tiene beneficios respecto a esa tendencia. Por un lado, el aumento del valor de sus activos, como comentaba antes. De hecho, Colonial sacó una publicación, en la que valoraba el valor inmobiliario de un activo en base a la certificación obtenida, como ya he introducido antes. Pero por otro lado, a nivel de financiación, les permite obtener financiación sostenible, lo cual, como comentaba, pues tiene ratios de interés más favorables y una serie de características más favorables para la entidad. Por lo tanto, ya vemos que ya no solo es una creencia de sostenibilidad, sino que también es un factor de competitividad a nivel empresarial. Bien, simplemente me gustaría remarcar un tema de lo que ven aquí, es un tema más en detalle, lo introduzco porque hablaremos más tarde. Como se fija en la cartera de Colonial, se centra en BREEAM, LEED y HQE, una parte de la cartera de activos de Colonial está en París, por lo tanto tiene cierta lógica que utilicen la certificación francesa. Y por otro lado, dos ISOs, ¿de acuerdo? Que no sé si serán conocedores o no, en caso de que no lo sean, yo las introduzco, que por un lado es la ISO 14001 en el ámbito medioambiental y la otra de ellas es la ISO 50001 en el ámbito de la gestión energética. Y yo la voy a utilizar en la parte casi final de la presentación para poder levantar un plan de gestión energética como referencia, ¿de acuerdo? Bien, vemos otra de las socimis importantes a nivel español, ¿vale? Vemos la misma tendencia, en este caso creo que, o me aventuraría a decir que Merlin es la más importante de ellas a nivel español. Vemos cómo tiene tres líneas diferenciadas de activos, oficinas, centros comerciales y logística, y en todos ellos muestra de la misma manera que Colonial el sello de sostenibilidad obtenido, sea en oro, sea en plata o sea al nivel que sea. En caso de BREEAM, como ven, se puede ver por las estrellitas que hay en la parte inferior del icono. De la misma manera, vemos como todos los activos, o un 67% de los activos, que repercuten 97 activos totales de la organización, ya disponen de esta certificación. Y aquí lo que hace en su informe de sostenibilidad anual es cuantificar cuál es la inversión y cuál es el retorno en emisiones de CO2, en toneladas de emisiones de CO2 o en gigajulios energéticos de los que repercute la construcción, el uso y el desmantelamiento de esos edificios. Por otro lado, si vemos otra de las visiones, nos acercamos un poquito a Well. Y como ven, Well, y esta slide yo creo que lo explica de manera muy obvia, se centra en salud y bienestar de los ocupantes, como ya comentaba anteriormente. De hecho, cuando se anuncia Well, la primera versión, de hecho Well es muy joven, nace en 2017, si no recuerdo mal, la primera versión de Well, por lo tanto está todavía, podríamos decir, empezando a caminar. Lo hacen mediante esta slide que yo presento aquí. ¿Por qué? Porque el razonamiento de Well es que en cada una de las patologías, en los diferentes sistemas del cuerpo humano, podríamos hablar del sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema nervioso, hay una intervención, hay una mejora orientada al edificio que permite reducir esos efectos secundarios. Podemos hablar de estrés, podemos hablar de actividad física, podemos hablar de ergonomía, nutrición, sueño, ¿de acuerdo? Entonces, esto realmente se escapa de lo que nosotros consideramos como sostenibilidad, a pesar de que en muchos aspectos van de la mano, porque cuando hablamos de sostenibilidad, utilizar un material más sostenible con menos emisiones de compuestos orgánicos volátiles, en ese caso Well también tiene una alineación total. ¿Vale? Por otro lado, Well, a pesar de que nace de una institución totalmente independiente, va de la mano del US Green Building Council, que es el creador precisamente de LEED. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con el tiempo con muchos activos que tienen LEED y a la vez tienen una certificación WELL, o al menos esta es la tendencia que estamos detectando. Por lo tanto, a pesar de que se escape un poco del ámbito de sostenibilidad, no podemos perder de vista esta certificación. Y si entramos un poquito más en detalle en WELL, veremos como las líneas generales siguen muchas similitudes a lo que hemos visto hasta ahora. En este caso, fíjense que sigue mucha similitud al caso de LEED.
En este caso hay 10 vectores, de la misma manera que hay en Lead, algunos más precisamente, pero hay precondiciones y puntos de optimización. Igual que hemos visto hasta ahora, es decir, precondiciones que tengo que cumplir y a partir de aquí 10 puntos de optimización que dependen de las decisiones de proyecto o decisiones de obra que yo tome para conseguirlas o no conseguirlas. Para conseguir un nivel mínimo de well, lo mismo que hemos visto en Lead. Hay que conseguir las precondiciones más alguno de esos puntos de optimización para llegar al nivel de puntuación mínimo para obtener esa certificación. ¿De acuerdo? Y de ahí un poco el razonamiento de que Lead y well se van a ver cogidos de la mano en muchos activos inmobiliarios precisamente por esas similitudes. Y si seguimos avanzando un poquito más, ¿vale? Intento ir rápido porque evidentemente la materia podría dar para hablar muchísimo. Entramos en certificaciones del estilo Passive House, Minergy o Zero Energy, como veíamos antes. En estos casos, el scope es mucho más específico. En esos casos nos centramos sobre todo en la energía en fase de uso. No digo que sea malo, pero es una visión mucho más reducida que la que veíamos hasta ahora. En concreto, Passive House, por ejemplo, que es el referente a nivel internacional, y a pesar de que sea una certificación alemana, ya se está implantando en Estados Unidos, en España y en muchos países que no tienen un clima quizá tan severo como Alemania. Y las tendencias que sigue básicamente es limitar la demanda de calefacción y limitar la demanda de refrigeración. Por lo tanto, aquí entramos en arquitectura pura y dura, en concepción de compacidad, orientación, composición de los cerramientos, etcétera, etcétera. También limita la demanda de energía primaria de todo el activo, ¿de acuerdo? De calefacción, agua caliente y electricidad a nivel general. Y presta mucha importancia a la hermeticidad, es decir, a la calidad del acabado del envolvente de ese edificio. Fíjense que aquí nos pide que ese edificio tenga menos de 0,6 renovaciones de aire por hora y que sean controladas. Ahora lo veremos. De hecho, aquí están los 5 pilares, traduciendo lo que acabamos de ver, de Passive House. Por un lado, hay mucho aislamiento térmico, hay mucha independencia de la climatología exterior. Recordemos que viene de Alemania, por lo tanto, la severidad climática es mayor de la que podríamos tener en países como España o Perú. Ventanas Passive House presta mucha importancia también a la calidad de las ventanas, porque al final ese hueco, si no tengo una buena calidad, acaba siendo el sumidero energético, es decir, acaba siendo el punto de pérdida, por muy bien que tengan los cerramientos de ese edificio. Otro punto importante es la ventilación con recuperación de calor. Les decía el tema de la hermeticidad, pero ya no solo es la hermeticidad, sino que Passive House permite controlar las renovaciones por hora y además aprovechar el calor residual del interior de las estancias para reducir el consumo energético. Seguimos con esta parte de estanqueidad que hemos hablado y evidentemente con un diseño y una importancia grande en los puentes térmicos, es decir, en las discontinuidades en los cerramientos que son puntos de fuga energético. Estos son los 5 pilares de Passive House. Y con esto acabamos la parte de sostenibilidad, acabamos las 3 visiones de sostenibilidad. Dense cuenta que estamos hablando de manera muy rápida, estamos hablando de conceptos muy amplios que podríamos aquí estar hablando durante días. De hecho, la materia de sostenibilidad en uno de los posgrados en los que participo de Facility Management es un aspecto que tratamos en 3 sesiones para que se hagan un poco la idea de lo que puede dar de sí este tema. Si cambiamos un poco de materia y nos vamos a centrar precisamente en esa visión más reducida de la que comentaba, en esa parte de gestión energética, vemos cómo esto nos puede aportar mucho valor a nivel de organización. Pero esto ya no solo es una decisión de proyecto, una decisión de obra, como veíamos ahora en las certificaciones de sostenibilidad, sino que es algo más estratégico, más a nivel organizativo. Y esto es una referencia que cogemos de precisamente esa ISO 50001 que comentaba anteriormente. Si alguno de ustedes ha trabajado con ISO, sabe que hay una implicación de la parte de la dirección, hay una asignación de responsables, es decir, ya hay todo un procedimiento derivado de esa creencia o de esa iniciativa. En este caso, la experiencia nos lleva a marcar este ciclo de Deming, ¿de acuerdo? Es un proceso continuo, no es un proceso discontinuo y tiene que seguir estos pasos, como mínimo, que creemos vitales. Por un lado,
hay la comunicación y el compromiso de la empresa. Es decir, no podemos tender hacia la gestión energética si no hay una creencia de toda la organización. Y eso es lo que deriva en un plan, en esta planificación y organización del plan de acción. Sabiendo que hay un compromiso, hacemos una investigación, un primer análisis de cuál es el estado de mis activos y eso me permite marcar un plan de acción, hacia dónde voy a enfocarme, hacia dónde voy a invertir los recursos para mejorar el aspecto energético. Hay una tercera fase que es la implementación del plan, es decir, una vez lo tengo planificado, tengo que llevarlo a cabo, pero no es un lo llevo a cabo y me olvido, sino que a nivel energético es un lo llevo a cabo y paso a la siguiente fase, que es precisamente medida, verificación y reporting de lo que he conseguido. Porque, como decía al inicio, esto es un ciclo de Deming, es un ciclo cerrado y por lo tanto los resultados de esta medida de verificación nos permiten comprender los desempeños y usos energéticos de ese edificio, comunicarlos y volver a actualizar el plan para que sea más restrictivo o para que se enfoque precisamente en los puntos que no hemos considerado en la aproximación inicial. ¿Sí? Viendo esto, aterrizamos un poquito más y llegamos a un nivel técnico de lo que debería ser este Energy Management Plan. Primero, como comentaba, y viniendo del entorno ISO, hay un apoyo de la dirección, es una creencia de la dirección, pero como en cualquier proyecto o como en cualquier iniciativa a nivel empresarial, siempre debe haber un valedor. En una segunda instancia, definir un responsable, definir un Energy Manager, un gestor energético, que va a ser la persona responsable de implementar todo esto que acabamos de hablar y que debería estar lo más arriba en el organigrama empresarial posible. Es decir, lo recomendado sería que esta persona tuviera que reportar directamente a la dirección general, lo cual le da una visión o le da una posición mucho más estratégica a la organización. La realidad nos dice que no siempre es así y que acaba siendo un perfil mucho más bajo. Una vez tengo este responsable definido, tenemos la parte más técnica, es decir, creación del inventario. Con este inventario, ¿qué quiero decir? Saber qué tengo en mis activos inmobiliarios, saber qué tengo en mis edificios y qué potencial hay de mejora de esos activos. Y por otro lado, y no menos importante, ya no solo los activos, sino los conocimientos y los hábitos de uso y consumo. Es decir, no todos son máquinas, las personas también tienen un factor muy influyente. Y cuando analizo estos puntos conjuntamente, podríamos llamarle o podríamos considerar que está dentro del paraguas de una auditoría energética, ¿vale? Luego hablaremos un pelín de lo que debería ser esta auditoría energética o los niveles que podría tener esta auditoría energética. A partir de aquí, una vez hecho este análisis, es el punto en el que yo ya puedo definir los objetivos que quiero conseguir en este Energy Management Plan. Evidentemente, se dice que esos objetivos deben ser medibles, cuantificables y, sobre todo, realistas. No puedo definir un objetivo de reducción del 35% cuando realmente el potencial es mucho más bajo. No estaría cumpliendo. Bien, definidos estos objetivos, es lo que me permiten crear este plan de acción. Básicamente es la planificación de las diferentes intervenciones que yo voy a realizar, asignando un responsable, un tiempo, una partida presupuestaria, etc. Y no acaba aquí. Una vez lo implantamos, hacemos una medida de verificación, es decir, cuantificamos que realmente los ahorros que hemos cuantificado son los reales y para ello no es mido lo que he conseguido y más o menos hago una adaptación, sino que hay una metodología, hay un estándar internacional para hacer este proceso, para poner unas reglas del juego, básicamente. Y finalmente, definición del plan de comunicación. Y a partir de aquí, como os decía, este ciclo de Deming debería volver a empezar. Deberíamos actualizar inventario, actualizar hábitos de consumo, definir nuevo plan de acción y proseguir. Bien, como técnicos, en muchos casos nos encontramos que nos centramos en la parte energética en el factor edificio o en el factor equipos. Y aquí un poco la reflexión que yo les traslado es que no todo es factor equipos, factor edificio, sino que va mucho más allá. Y fíjense lo que yo marco a mano izquierda, precisamente las personas. Las personas tienen un elevado impacto en materia energética de los edificios.
Evidentemente son las personas que usan el edificio, que mantienen el edificio y que por muy eficiente que sea, si yo me dejo una ventana abierta mientras tengo la climatización encendida, ese edificio no va a operar bien, no va a funcionar bien, no va a ser óptimo. Por lo tanto, para mí, cada una de estas verticales tiene la misma importancia a la hora de tomar decisiones. Por un lado, las personas. Por otro lado, el edificio, la envolvente, la piel, la composición de este edificio a nivel energético. Otro punto, las fuentes energéticas, es decir, potenciar la utilización de fuentes renovables en la medida de lo posible. El control de consumos y más en tiempo real, si puede ser, porque nos permite tomar decisiones más estratégicas o más, digamos, más ágiles. Luego, evidentemente, equipos instalados, es decir, la tecnología, evidentemente tiene un factor influyente, y no menos los factores externos, es decir, la climatología, que evidentemente es un factor que no puedo controlar, pero yo sí que puedo diseñar teniendo en cuenta factores climáticos. Por lo tanto, también es uno de los puntos que debo considerar. Bien, voy avanzando un poquito más. Esta slide se ha quedado un poquito parada. Bien. Y llegamos a la parte de auditoría, ¿vale? Esa parte inicial de análisis que comentaba. Esto es una extracción de ASHRAE, normativa americana y adaptada pues, un poco a los servicios que nosotros ofrecemos. Evidentemente, según los recursos de los que yo dispongo para plasmar ese plan, para levantar ese plan de eficiencia energética, puedo hablar de un análisis preliminar. Básicamente es un análisis de las contrataciones energéticas y un poco comparativa del sector, es decir, comparativa de los diferentes edificios parecidos al mío a modo de benchmarking. Hay una segunda instancia que es un diagnóstico energético, pues una visita a las instalaciones, es decir, se le llama un diagnóstico, un walkthrough, es decir, un caminar por las instalaciones para poder ver pues, cómo están instaladas, en qué estado de mantenimiento están, etc. Y también una parte de cuestionario y entrevistas a los usuarios. Es decir, por un lado conozco el estado de las instalaciones y por otro lado conozco los hábitos de uso y mantenimiento de ese activo. Una derivada más, es decir, vamos a un nivel más avanzado y entramos ya en puramente lo que sería una auditoría energética, que sería todo lo visto hasta el punto anterior, más un balance energético, es decir, ya tengo cuantificados los diferentes usos energéticos de los diferentes elementos, por tanto puedo discernir qué porcentaje se va a la instalación de alumbrado y qué porcentaje se va a la instalación de climatización o HVAC, y por otro lado, unas mejoras propuestas por el equipo redactor de esta auditoría energética, evidentemente no son vinculantes, pero unas propuestas con lo detectado en el estudio y una cuantificación aproximada de los costes y los ahorros obtenidos. Y por último, en la última aproximación, y esta sería la que haríamos en aproximaciones en modelos ESCO o S, que sería una auditoría energética ya con la parte de financiación muy detallada. En estos casos, estas mejoras propuestas se estudian financieramente muy detalladamente para decidir hacia dónde se va la inversión que haría en este caso la empresa de servicios. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, sin querer extenderme ya mucho más porque ya vamos un poquito justos de tiempo, ¿cómo vamos a realizar este levantamiento del Energy Management Plan? ¿O qué puntos van a ser importantes para levantar este plan? Primero, evidentemente, un objetivo global de reducción, y este objetivo global debería estar alineado con la estrategia de la empresa, como todo. Definir unas acciones previstas, este plan de acción. Evidentemente, este plan de acción no lo puedo definir sin un cimiento, un fundamento de alguna información que haya obtenido del edificio. Definir una persona responsable, cuantificar el coste, cuantificar los ahorros, estimar un plazo de implantación y un porcentaje de contribución al objetivo global. Pero esto, como decía, es el pistoletazo de salida, es el plan de acción. Esto es un documento estático que debo ir actualizando. Y para poder actualizar este plan de acción, evidentemente necesito unas métricas, unos KPIs que me permitan hacer el seguimiento o hacer la verificación del cumplimiento de los objetivos. KPIs hay muchísimos. Puedo definir aquí los que quiera y más. Evidentemente, cada industria, cada tipo de edificio define los que le interesan.
A nivel de edificio, oficinas, que podríamos decirlo como un ejemplo estándar, pues podríamos hablar aquí de kilovatios hora por metro cuadrado, kilovatios hora por persona o metros cúbicos del combustible que esté utilizando por persona, por metro cuadrado, etc. A nivel industrial, por ejemplo, podríamos hablar de kilovatios hora por producto fabricado, kilovatios hora por producto distribuido, etc. Aquí ya la definición de los KPIs es algo muy, muy, muy abierto. Y para terminar, mi último punto es el performance contracting. A nivel de facility management, evidentemente es una visión más genérica, es decir, puedo tener performance contracting en todos los tipos de contrataciones, pero en este caso hablaremos del Energy Performance Contracting. Energy Performance Contracting es el modelo de contrato que yo comentaba al inicio de la sesión, que le permite al cliente no desembolsar una cantidad económica importante para renovar su activo. De manera que, si se fijan, en esta parte inferior del gráfico, en la fase de análisis y conceptualización, evidentemente el cliente tiene unos costes X, y a partir de la implementación hay una reducción de costes. Evidentemente se están implantando unos equipos más eficientes, se están renovando unas instalaciones mucho más actuales y esta reducción permite que, a pesar de poner un ratio de servicios, es decir, un retorno hacia la empresa S o hacia la empresa ESCO, el cliente tenga unos beneficios directos. ¿De acuerdo? Unos beneficios directos durante toda la fase de servicio de este contrato, que suele ser un contrato largo, evidentemente, para poder retornar estas inversiones. Pues podemos hablar de contratos de 4, 6, 10, 12 años. ¿Vale? Es una vinculación muy larga con el cliente. Pero cuando finaliza ese contrato, la S entrega las llaves de esas instalaciones al cliente y pasan a ser propiedad total de ese cliente. Y responsabilidad también. Por lo tanto, ese cliente tiene que explotar esas instalaciones de la manera más óptima. Pero si lo hace, evidentemente, quitando el service rate, tiene todos los beneficios económicos directamente hacia él. Evidentemente, esto es la teoría. La práctica nos dice que este consumo de energía reducido, pues evidentemente, con el tiempo va subiendo, hasta que interesa volver a reinvertir en ese activo. Si alguien no lo veía claro en este gráfico anterior, intentamos verlo en este, ¿de acuerdo? Intentamos ver cómo hay una fase en la que yo hago el estudio, en que hago la auditoría, que me definen el coste de baseline, es decir, la línea base que me define el coste de referencia o la energía de referencia antes de que yo intervenga. A partir de aquí yo intervengo, invierto, hago un proyecto, hago una implantación de una serie de equipos y me permite reducir los costes a este nivel, al nivel de gris oscuro que les estoy marcando aquí en pantalla. Pero, como decía, evidentemente, si el cliente lo que paga es esto, hacia la ESCO no hay un retorno. Por lo tanto, aquí hay unos fees directamente vinculados con la ESCO, que serían este gris intermedio que ven en esta parte de aquí, ¿vale? Que lo que paga es la implementación de las medidas, el mantenimiento, ¿de acuerdo? La asunción de riesgos, porque evidentemente ha hecho una inversión esta ESCO, pero siempre consigue, aunque sea un poco, un ahorro respecto a su coste energético anterior, ¿vale? Y fíjense que aquí sí que este gráfico, con muy buen criterio, tiene una tendencia ascendente, porque evidentemente hay un envejecimiento embebido de los equipos que yo no puedo evitar, por muy bien que haga el mantenimiento y la operación. Y a partir de aquí, cuando finaliza el contrato, como comentaba, estos costes, estos ahorros ya van directamente contra la cuenta de resultados del cliente y ya no interviene esta S o esta ESCO, ¿vale? Bien, entonces, como ya he comentado antes, por lo tanto aquí tampoco voy a extenderme demasiado, estas son las diferentes fases en las que interviene este modelo S o este modelo ESCO, ¿vale? O le podríamos llamar Energy Performance Contracting a nivel ya más general, sin hablar de la empresa. Hay unos servicios más tácticos de análisis, de estudio del potencial de ese cliente. Luego unos servicios más estratégicos, que es desde el diseño hasta la implementación, el commissioning y la puesta en marcha o empezar a rodar ese edificio. Y finalmente unos servicios contractuales, que es realmente esta vinculación con el cliente de operación y mantenimiento durante X años en los que yo, recupero esa inversión, ¿vale? Pero como les decía, y ya con esto sí que termino la sesión más o menos on time, para poder hacer unas reglas del juego equitativas para todos los actores, es decir, aquí hay una empresa S que hace una financiación de un proyecto con un riesgo asumido,
hay un cliente que le están prometiendo unos ahorros y que debe poder verificar que esos ahorros se producen. Para poder determinar estas reglas del juego, aparecen los protocolos de medida y verificación. Hay varios a nivel internacional. ASRAI, es decir, US tiene su propio protocolo, ¿vale? De hecho, tiene 3, como ven aquí. Pero el más conocido a nivel internacional o el más extendido a nivel internacional es el protocolo IPMVP, ¿vale? Protocolo Internacional de Medida y Verificación de Rendimientos Energéticos. La asociación es EVO, ¿vale? Es Efficiency Evaluation Organization, procedente del Canadá. Pero, como os decía, es el que tiene más implantación a nivel internacional. ¿Y qué hace EVO? A modo de resumen, bueno, muy fácil. Define una línea base, ¿de acuerdo? Es decir, un consumo energético previo a la intervención de esa S y nos permite, mediante modelos estadísticos, modelos matemáticos, cuantificar cómo con las condiciones actuales, es decir, con las variables independientes actuales, dígase climatología, dígase uso, dígase horario, ocupación, etcétera, etcétera, sería el consumo teórico del edificio sin las medidas de intervención que vamos a implementar. Entonces, por un lado, midiendo el consumo energético que se produce en el edificio real después de la implantación de las medidas y contrastándolo con este modelo matemático que lo que hace es actualizar las condiciones de uso de ese edificio teniendo en cuenta las variables actuales, es cuando puedo cuantificar estos ahorros. Sé que es difícil de entender como primera aproximación, pero aquí nos podríamos imaginar un ejemplo muy claro y creo que esto ilustra bastante lo que yo estoy intentando explicar con todo esto. Imagínense el caso que yo voy a invertir en una medida de ahorro energético basada en la iluminación LED de una planta de oficinas, ¿vale? Imagínense que yo inicio el estudio y cuando yo inicio el estudio, esa planta de oficinas trabaja 2.500 horas durante 12 horas, 2.500 horas al año, ¿vale? Jornadas de 12 horas de lunes a viernes. Si yo hago una medida inicial, implanto la medida y hago una medida final, es decir, después de hacer el cambio de las tecnologías de alumbrado, me podría encontrar con que estoy cuantificando un ahorro que a veces no es directamente derivado por el cambio de tecnología. ¿Por qué podría venir derivado? Por ejemplo, por una política de reducción de jornadas de trabajo. Es decir, imagínense que ponemos una política en que decimos que se va a trabajar en oficina de lunes a jueves y los viernes ya no se trabaja en oficina. Eso está cambiando las condiciones de contorno de mi estudio. Por lo tanto, realmente la medida o el ahorro conseguido no es lo de antes respecto a lo de ahora, sino que debería poder cuantificar cómo hubiese operado la tecnología anterior trabajando 4 horas al día. Pues eso es básicamente lo que define este protocolo IPMVP. Esta es una primera aproximación, evidentemente la he explicado en 5 minutos, el protocolo tiene más de 100 páginas y por lo tanto nos quedamos en una aproximación en muy alto nivel. Pero mi intención era que entendieran un poco la visión desde lo más genérico que sería la sostenibilidad hasta el aterrizaje más específico que sería la parte de medida y verificación. Y con esto me gustaría agradecerles un poco la atención. Sé que son muchos temas, sé que es muy amplio y sé que la velocidad es muy rápida, pero al menos tener los tips para si en algún momento pues, de su carrera o de su trabajo tienen que investigar un poquito más. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a todos y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Oscar. Un tema súper importante, interesante y muy amplio. Por un tema de tiempo voy a hacerte solamente unas cuantas preguntas. ¿Sí? La primera pregunta de Gabriel Junger, del National School of Public Health de Brasil. Para implementar las certificaciones es necesario un cambio en la cultura de la empresa en relación con la sostenibilidad. ¿Cómo hacer que los empleados comprendan la necesidad real de sostenibilidad? Indica que aplicó varios proyectos de eficiencia energética, control de consumo de agua y gestión de residuos sólidos. Sin embargo, la mayoría de los empleados no apoyaron la idea porque es costosa para la organización. ¿Cómo cambiar esta visión errónea de que invertir en sostenibilidad es costoso? Bien, aquí yo me atrevería a decir o me atrevería a aproximar que pasa lo mismo en cualquier proyecto de cambio.
y es más un problema de gestión del cambio que un problema propiamente de la sostenibilidad. A mí, precisamente, en lo que estoy trabajando ahora en transformación digital, nos pasa un poco lo mismo. La gente siempre al cambio tiene ciertas reticencias. ¿Cómo diría yo afrontar esto? Bueno, diría precisamente iniciarlo con una buena comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, que haya una comunicación transparente hacia todo el personal implicado, tanto personal directo como personal afectado, al final, que tiene que hacer cambio de hábitos. Y por otro lado, hacerles partícipes, a convertir esto en un reto a nivel de organización. Y también, por último, trasladar el mensaje de que no es un beneficio para la empresa, sino que es un beneficio para todos. Y ahí yo creo que es la única aproximación que podemos hacer. Reticentes vamos a tener siempre y resistencias vamos a tener siempre. Pero al final es un beneficio para todos. A nivel organizacional, a nivel de empresa, evidentemente el ataque tiene que ser hacia retención de talento, retención de personas, mejora de la calidad de los espacios, que al final revierte directamente contra estos primeros puntos que decía. Como ejemplos podemos poner muchos, pero a nivel de organización, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro es Google, en este caso. Ya no es a nivel de sostenibilidad solo, sino a nivel de bienestar de sus empleados. Esos salones, esas salas de juegos y demás son beneficios adquiridos de los empleados y al final lo que les permite es retener ese talento. Pues la sostenibilidad yo creo, y esto ya es una creencia personal, que va a seguir un poco esa línea. Es decir, cada vez las personas van a fijarse en más cosas más allá del sueldo y el bienestar, la salud, todos estos aspectos van a ser factores también a la hora de retener a las personas. No sé si con esto resuelvo la pregunta. Intentaba dar las dos visiones, a nivel de personas y a nivel de organización. Ok, pasamos a la siguiente pregunta de Roberto Torres, de Grupo Educa. Con respecto a la certificación LEED para edificios construidos, LEED para operación y mantenimiento se refiere. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para este tipo de certificación? En operación y mantenimiento, bien, en operación y mantenimiento, de la misma manera que en BREEAM, exigen primero una certificación, evidentemente, en proyecto y que haya un tiempo de uso del edificio mínimo de 3 años, ¿vale? Para que haya ya pues, toda la puesta en marcha, haya una serie de operación ya, una serie de inercias de operación establecidas y unos protocolos de operación también establecidos. A partir de ahí, evidentemente, no se puede centrar en todos los puntos, porque no todos los puntos son influyentes en la operación y mantenimiento, sino que se centra en aquellos puntos en que tienen un potencial de ajuste durante la fase de operación y mantenimiento. Por lo tanto, tema de selección de materiales y demás ya no tiene tanta importancia y, evidentemente, gestión de agua, gestión energética tienen mucha más relevancia. En esos casos, para mí es una aproximación o un punto medio entre la certificación de sostenibilidad que hemos visto ahora y el plan de gestión energética, porque se sitúa justo en el centro, esta certificación LEED en operación y mantenimiento. Ok, la siguiente pregunta de Tadashi Nakamoto, de TNC Contratistas. Ahora con el COVID-19 se está exigiendo mejorar la renovación de aire fresco, lo cual impacta directamente a nivel energético en varios sentidos. ¿Cómo están haciendo en Europa para contrarrestar este problema? Buena pregunta, Tadashi. No hay todavía intervenciones en ese aspecto. Sí que es verdad que, evidentemente, todo el tema de sostenibilidad en el ámbito de la calidad de aire interior gana presencia, pero no hay iniciativas concretas en ese aspecto. Sí que es verdad que ya hay una serie de normativas que el tema de calidad de aire interior ya se trabajaban. En España, por ejemplo, el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ya habla de calidad de aire interior. De hecho, marca unos criterios en función del tipo de espacio, el tipo de uso del espacio, para definir pues, las partes por millón de CO2 o diferentes criterios, pero al menos que a mí me conste, no hay ninguna política específica por el COVID-19. Pero mi creencia es que todo lo que es recuperadores de calor, sistemas de tratamientos de aire y demás, van a ganar más presencia. De la misma manera que el uso de materiales más sostenibles. Ok, la siguiente pregunta de Jessica Salvatierra. ¿La certificación WELL considerará aspectos de bioseguridad considerando se centra en la salud
y bienestar de los ocupantes? Hasta ahora no. Hasta ahora no tiene en cuenta temas de bioseguridad. No sé si están trabajando en una actualización y entiendo que si alguien tiene que trabajar en una actualización, tiene que ser Well en ese aspecto, porque básicamente trata o su estrategia es puramente salud y bienestar de los ocupantes. Pero malauradamente no puedo responder a esta pregunta porque no sé si están trabajando en ello o no. Ok, la siguiente pregunta de Artemio Silva. ¿La economía circular es parte del desarrollo sostenible? Uh-huh. Esa es la consulta, no sé si es que Katia o en este caso... No, está Sí, bien la pregunta, es correcta. Evidentemente, tiene una relación directa. De hecho, por ejemplo, en Europa, en los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular es uno de estos puntos. En sostenibilidad incluso podríamos hablar de economía circular en certificaciones, por ejemplo, que hablan del cradle to cradle, de la cuna a la cuna, es decir, que no haya un proceso lineal en concepción de edificios, es decir, extracción de materiales, procesado de materiales, construcción, utilización y luego demolición y esos materiales pierden ya su funcionalidad, sino que esos materiales sean reaprovechados para generar la materia prima para un nuevo proceso, sea un nuevo edificio o sea cualquier otro proceso. Entonces, sí que en ese caso la economía circular tiene un impacto directo en ese desarrollo sostenible. Bruno, está silenciado. bueno, gracias Oscar por tu tiempo. Sí, pues el tema es extenso, un poco nos ha ganado la hora. No sé si tuvieras algunas palabras finales para despedir este webinar. Por mi parte, bueno, un placer, como siempre, colaborar con la PFAM. Admiro el trabajo que están haciendo todos y, bueno, estoy a su disposición para cualquiera de ustedes en cualquiera de los temas que hemos tratado. Okay, Felicitarles de nuevo por la organización y nada más. Muchas gracias. gracias Oscar por tu tiempo. Gracias también a los presentes. Quería aprovechar para invitarlas para el próximo lunes 27 de julio a las 7 de la noche al siguiente webinar a cargo de David Martínez. El tema a tratar es claves para entender la digitalización en Facility Management. Ya saben, pueden contactar a Katia para poder inscribirse. Y bueno, Oscar, nuevamente agradecerte por el tiempo y a todos los asistentes también gracias por estar conectados y nos estaríamos viendo el próximo lunes 27 de julio a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.